Alemania de posguerra. Cuando los británicos, los franceses y los rusos invadieron Alemania en la primavera de 1945, descubrieron los crímenes nazis en toda su extensión. Los supervivientes de los campos de concentración relataron el infierno que habían vivido. No pude soportarlo. Huí, me fui. Escuché a algunos de ellos y luego no pude aguantar más. En las ruinas de los palacios nazis, los oficiales aliados siguieron el rastro de los nazis y acabaron con los últimos líderes del partido. ¿Pero qué iba a ser de los alemanes? La imagen de Alemania era la de la Alemania nazi, un régimen asesino que había sido apoyado por la gran mayoría de la población. Los alemanes. El mayor problema para los vencedores. ¿Qué debíamos hacer? Era la gran masa de la población, los ciudadanos de Alemania. Los principales secuaces de Hitler fueron sentenciados rápidamente y la búsqueda de los criminales de guerra nazis ocultos continuó en el futuro. Pero, ¿qué depararía el futuro? Queríamos crear algo nuevo y diferente. Los vencedores se centraron en los niños y las personas jóvenes para darles una perspectiva diferente. Se preparó a los alemanes vencidos para que se reincorporaran a la comunidad de naciones democráticas mediante una nueva cultura y una nueva política. ¿Tendríamos que sofocarlos para siempre? ¿Matarlos a todos? ¿O animarles y darles la oportunidad de llevar una vida mejor? Pero llevaría mucho tiempo. Y las sombras del pasado nunca desaparecerían completamente. Culpables y víctimas. Antes del régimen de Hitler, había 500.000 de judíos en Alemania. En 1945, después de la liberación de los campos de concentración, había solamente unos cuantos miles. Los supervivientes del Holocausto y sus libertadores entonaron juntos antiguas oraciones en sinagogas improvisadas. Estuve allí y recé entre aquellas personas. Y me miraban. Veían a un oficial norteamericano a quien consideraban un libertador, que se sentía como en casa, asistiendo a un ritual judío ortodoxo. Cuando salí de la sinagoga me quedé por allí. Y muchas personas se acercaron y me contaron sus experiencias. Todas las historias eran muy parecidas, pero a la vez muy diferentes. Y eran tan terribles que me porté como un cobarde. No pude soportarlo. Huí, me fui. Escuché a algunos de ellos, pero no pude aguantar más y escapé. Las fuerzas aliadas avanzaron y liberaron a los internos de los campos de concentración. Muchos querían irse de Alemania. Quienes decidieron quedarse, como los supervivientes del Holocausto, no podían olvidar el pasado. Rolf Abrahamsson es uno de esos supervivientes de los campos. Cuando fue liberado, regresó a su ciudad natal, Marl, en la región del Ruhr. Era el único miembro de su familia que había sobrevivido. Su madre había muerto en un campo ante sus propios ojos. Su padre había sido asesinado por los nazis en otro campo. E igualmente su hermano. Esa primera Navidad quise hacer lo que mi madre solía hacer. Interpreté villancicos cristianos al piano. Mi infancia fue maravillosa y esa fue una de las razones por las que sobreviví. Pensaba en mis padres, en mi padre y en mi madre. Después de la guerra, Rolf Abrahamsson continuó dirigiendo la tienda de tejidos de sus padres. Los antiguos empleados le ayudaron a poner en marcha la empresa. Quería agradecérselo en la primera Navidad de la posguerra. Die Kinder stehen mit hellen Blicken
Pensé en tocar villancicos, como hacía mi madre, pero sentí una gran nostalgia y lloré tanto que no he vuelto a hacerlo. Nunca he organizado una fiesta de Navidad desde entonces. Tenía 13 años cuando vivió la Noche de los Cristales Rotos del 9 de noviembre de 1938. Vio cómo los nazis golpeaban a su padre hasta casi matarlo. Incendiaron la casa de sus padres en la Lochstrasse de Marl y se llevaron a la familia. Los metieron en la cárcel y luego los sacaron de la ciudad. Después de la guerra, conoció a una persona de Marl que había perseguido a su familia. Estaba en Marl un día y decidí ir a Recklinghausen. Y había un hombre andando por el borde de la carretera, esperando que alguien le llevara a Harna. Pensé, está al borde de un camino rural y no para nadie. Ha perdido una pierna, le llevaré. Por el camino me habló del 9 de noviembre del 38. Dijo, habíamos comido y bebido juntos y me dijeron que me reuniera con ellos en Lochstrasse, la mañana del día siguiente. Vas a ver algo bueno, me dijeron, y fui. La tienda ya estaba ardiendo. Me llevaron al piso de arriba. No puedes imaginar cómo era. El piso de los Abrahamson estaba tan sucio que era indescriptible. Abrí la puerta del coche tranquilamente y le dije, lástima que no perdiera usted la otra pierna también. Fuera de aquí. Mis padres no eran sucios. Y lo dejé al lado del camino. En 1947, en Alemania todavía vivía mucha gente que había sido condenada a trabajos forzados en tiempos de Hitler. Muchos no querían regresar a su patria, en la Europa del Este, que ahora estaba gobernada por los comunistas. La mayoría de las víctimas judías que habían sobrevivido al régimen de Hitler vivían en barracones viejos de los nazis. Vivían ahí porque los habían echado de las ruinas en las que se habían refugiado. Casi nadie quería quedarse. Querían irse de Alemania, lejos de Europa. La mayoría de ellos compartía un sueño: Palestina. Israel es establecimiento de un Estado judío. Las autoridades de ocupación norteamericanas, francesas e incluso las de la zona soviética no hicieron nada por dificultar sus actividades sionistas. Solo los británicos prohibieron sus reuniones. Como mandataria en Oriente Medio, Gran Bretaña quería evitar que emigraran a la Tierra Prometida. Pero los sionistas lucharon por su sueño. Incluso levantaron kibutzes en la tierra de sus asesinos. These are agricultural students learning on the farm of the late hanged Julius Streicher, an anti-Semitic specialist, to plant the crops of some distant dreamed of season, perhaps in Palestine. Otros soñaban con la tierra prometida de Norteamérica. Grupos de ayuda, como Unión Judía Estadounidense, se ocupaban de las víctimas de los campos de concentración. Organizaban cursos de aprendizaje y les daban esperanza. Estados Unidos había aceptado acoger 35.000 judíos, pero por el momento solo era una promesa. Pero ¿dónde estaban los ejecutores? Los libertadores no podían leer las mentes de los alemanes. ¿Dónde estaban todos aquellos que gritaban entusiasmados Heil Hitler? ¿Qué había ocurrido con los millones de miembros del partido nazi? ¿Dónde estaban las personas que habían denunciado, perseguido y exterminado a los judíos? No confiamos en ningún alemán. La imagen de Alemania era la de la Alemania nazi, un régimen asesino que había sido apoyado por la gran mayoría de la población. Al principio no confiábamos en ellos. 12 años de nacionalsocialismo no podían ser borrados de un día para otro. Encuestas realizadas por los aliados revelaron que la gran mayoría pensaba que el nacionalsocialismo había sido una buena idea, pero mal aplicada. Un tercio de los alemanes pensaba que los judíos no podían tener los mismos derechos que los demás.
Los vencedores habían dividido a Alemania en 4 zonas. Aquellas en las que se había respaldado activamente la dictadura nazi fueron castigadas. Primero se destruyeron las imágenes y los símbolos bajo los que el país había sido gobernado durante 12 años. Las emblemáticas estatuas del Führer se hicieron pedazos. En el Palacio de Justicia de la ciudad alemana de Nuremberg, los vencedores se prepararon para juzgar a los líderes nazis, una de las últimas acciones conjuntas de los aliados. In the devastated German city of Nuremberg, wrecked by tons of Allied bombs, the ruined courthouse stands as a gruesome monument to the lost hopes of the Nazis' bid for world conquest. Here, amid the rubble of Hitler's once proud fortress, Judge Robert H. Jackson, United States member of the court that will try captured Nazi war criminals, inspects the scene of the trial. Pounded by our sharpshooting bombardiers, the courtroom gets much-needed repairs by German prisoners of war. Between the courtroom and the neighboring jailhouse, a long covered passageway is constructed to shelter the Nazi big shots on their way to justice. Por primera vez en la historia, el Tribunal de Nuremberg también juzgó los crímenes contra la humanidad. El genocidio fue el centro del proceso legal. Una docena de líderes nazis fueron sentenciados a muerte. Los demás fueron condenados a penas de prisión o absueltos. No era fácil administrar justicia en un estado que ya no existía. Muchos alemanes hablaban de la justicia del vencedor. En las 4 zonas se dictaron decenas de penas de muerte en juicios celebrados posteriormente. Los aliados intentaban demostrar que la injusticia nazi estaba siendo expiada por fin. En los cuarteles generales de la zona norteamericana de Frankfurt, los estadounidenses presentaron el plan más exhaustivo de desnazificación. Todos los alemanes serían revisados y pagarían sus fechorías si era necesario. Solo entonces podrían volver a ocupar su lugar en la sociedad. Los alemanes fueron divididos en varias categorías: delincuentes peligrosos, delincuentes menores, simpatizantes y exonerados. El CIC, Grupo de Contraespionaje, actuó en nombre del FBI. Investigaron a fondo cualquier acto criminal de los nazis. Además del partido nazi, teníamos el SD, las SS y algunos más. Registramos todo Berlín y teníamos permiso para hacerlo. But as MG's prisoners climbed down, suddenly the immensity of MG's job in this or any German city is symbolized by another prisoner, a cocky little Aryan Superman. Like thousands of his countrymen, he was still infected. That's the point. He wasn't even being hypocritical or trying to pretend that he was cured. He showed off, still a 2-bit big shot in his own mind, even here in prison under MG guard, and with a decent, respected German questioning him. He was still a Nazi, and always would be.